Bien, buenos días, querido pastor Hugo Barahona. Continuando con las epístolas generales que abarca de Santiago hasta Judas, hoy tenemos el tema sobre la biografía del apóstol Juan, el cual integramos en este caso tres grupos, el grupo 5, el grupo 6 y el grupo 7. Nos ha tocado exponer acerca de la biografía de Juan, Juan el discípulo amado. Su significado de Juan: Dios ha mostrado su gracia. La fecha de nacimiento fue en el año 6 después de Cristo aproximadamente. El lugar de nacimiento de Juan: nació en Betsaida, Galilea, junto al lago de Tiberíades, conocido como hijo del trueno por su carácter impetuoso o el discípulo amado. Sus padres de Juan fueron Zebedeo y Salomé. Su hermano fue Santiago. Su ocupación de Juan el amado fue pescador. Zebedeo, su padre, era pescador de Galilea, daba empleo a otros, según indica Marcos capítulo 1, versículo 20. Y su madre Salomé, ella apoyaba al ministerio de Jesús con sus bienes. Amén. Le doy pase al siguiente hermano que seguirá explicándonos sobre más de Juan. Bien, continuando con la exposición, tenemos a Juan en sus inicios, la vocación de los hijos de Zebedeo. Juan, quien luego sería apóstol de Jesús de Nazaret, es presentado en las Sagradas Escrituras como uno de los dos hijos de Zebedeo, tanto hermano de Santiago y compañero de Simón Pedro, según lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 10. Los tres evangelios sinópticos, haciendo mención aquí a Mateo, Marcos y Lucas, lo sitúan a Juan inicialmente como un pescador de Galilea, cuya vocación por el seguimiento de Jesús comienza e irrumpe a orillas del lago de Genesaret, que en sí es el mar de Galilea, situándose Juan entre sus primeros 4 discípulos. ¡Qué maravilla! Tenemos ahí una imagen de una vista de Kinneret, nombre hebreo del mar de Galilea, y este paisaje que podemos ver aquí se trataría de un marco donde creció el apóstol Juan. Bien, veamos el libro de Marcos. Vamos a ver el capítulo 1 del 16 al 20, que nos dice así: bordeando el mar de Galilea, Jesús vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Vemos aquí en la imagen, en la parte derecha, podemos ver el llamamiento de Simón y Andrés, que son los primeros discípulos. Los llama y automáticamente ellos van tras Jesús. Y en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, podemos ver ya cuando Jesús llama a tanto Santiago y a Juan, que ambos son hermanos, hijos de Zebedeo, y automáticamente tras su llamamiento por parte de Jesús, ellos dejan a su padre, y esto nos dice que lo dejan en la barca con los jornaleros. Bien, al hacer mención a esto, nos da la palabra jornaleros, nos indica una retribución a sueldo por un trabajo. Esto permite inferir que Zebedeo, padre de Juan y Santiago, cabe recalcar, dentro de la modestia de un pescador de Galilea, tenía un cierto desahogo económico. Era propietario de redes, según nos dice Mateo, sin duda de algunas barcas también, y tenía jornaleros para sus faenas, tal cual lo dice aquí Marcos, ¿no? Deja a su padre con estos jornaleros y van tras Jesucristo. El análisis comparado de textos de los evangelios sinópticos parece indicar que la madre de Juan fue Salomé, una de las mujeres que siguieron a Jesús durante su vida pública hasta su muerte. Veamos también el libro de Lucas 5,
versículo 4 y también el 6 al 10, a Juan en sus inicios, que es lo que nos dice. Cuando Jesús acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, es decir, rema mar adentro. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Gloria a Dios, gran maravilla podemos ver aquí que hizo el Señor Jesús, un gran milagro, pues, ¿no? Para que pudiera estar en gran manera multitud de peces que ya por poco irrumpían las redes que ellos tenían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo le pasó a Santiago y a Juan, estos dos que son hijos de Zebedeo, que venimos hablando. Bien, también compañeros de Simón, pues al ver este gran milagro por parte de Jesús, ellos van, ya apóstoles de Jesús después de su llamado, y se postran delante de nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor. Y podemos decir también que el mar de Galilea, aún no siendo en sí con grandes dimensiones, era el principal reservorio de agua dulce de la región, que se convirtió en un centro de pesca de gran importancia para el mundo judío. Es razonable que los judíos dieran preferencia al pescado capturado por pescadores judíos frente al pescado suministrado por los gentiles, pues el primero garantizaba el cumplimiento de los preceptos rabínicos de pureza alimentaria, evitando tratamientos que pudiesen tornar el alimento en impuro, lo que ellos en sí no querían, ¿no? Querían que sus alimentos puedan ser puros de acuerdo a los preceptos rabínicos. Pues podemos resumir de esto que Zebedeo no era un simple pescador, sino que poseía barca, redes y daba trabajo a diversos jornaleros, como ya lo hemos mencionado, lo que hacía posible que sus hijos pudieran dejarlo para seguir más estrechamente a Jesús. Y podemos ver a un Juan decidido, pues no, ante el llamado de nuestro Señor Jesucristo y dispuesto a seguirlo y estar tras él, y asimismo poder ver sus milagros como este que podemos ver, ¿no? Y automáticamente el que pueda postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Continuando con la exposición del discípulo de Juan, en esta oportunidad tenemos el llamamiento de Juan a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. En el Evangelio de Mateo cuenta que Juan era el hijo de un próspero pescador galileo llamado Zebedeo. Los detalles que conocemos acerca de Juan provienen de los primeros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que cuentan la historia del ministerio mortal del Salvador. Por otro lado, vemos que Juan era el dueño de su barca cuando Jesús lo llamó a un discipulado de tiempo completo. Vemos que ante el llamado que Jesús les hizo a Juan y a sus hermanos, diciendo: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Vemos que a respuesta de dicho llamado, Juan dejó todo por seguir a Jesús. Vemos dentro de los evangelios que Juan dejó su barca. Pero del llamamiento de Juan a ser uno de los 12 discípulos, podemos ver que cuando Jesús les dijo: sígame y yo les haré pescadores de hombres, Juan y sus hermanos respondieron al llamado, dejaron todo por seguir a Jesús. Podemos ver que dejaron su barca, dejaron su negocio de pesca, dejaron a su padre, dejaron a su familia, dejaron a sus bienes por seguir a Jesús.
Gloria al Señor. Yo me imagino que ante el llamamiento de Jesús hacia Juan, Juan dijo: he decidido seguir a Cristo. Con una firme decisión dejó todo por seguir a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a todos. En este momento voy a dar la exposición sobre el tema de el carácter del apóstol Juan. Como bien es cierto, nos pidieron un PPT y también la exposición. Bien, yendo al punto, para nosotros es común hablar de Juan como el gran apóstol y fiel discípulo del Señor, capaz de tener un lente impresionante en varios episodios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Al ver la Biblia, la palabra del Señor, vemos que en algunos momentos, él antes de conocer a Cristo fue, digamos, en su juventud, no era un hombre, digamos, como el que ya cuando escribió el Apocalipsis o como escribió las últimas cartas, ¿no? Entonces dice que, o sea, había un cambio. Antes de que él conociera a Cristo, él, digamos, tenía la descripción de que él era un poco, digamos, con malas cualidades. Por ejemplo, en uno de los pasajes bíblicos de Lucas 9, 53, 54, también nos dice que él no quiso mandar a consumir con fuego del cielo a los samaritanos que no querían recibir a Jesús. Entonces vemos ahí a un Juan que pues tenía un recontra carácter, digamos, fuerte, o algo que era, digamos, impaciente. Entonces pero en medio de todo eso, Juan era un apasionado por la verdad desde el principio. Claro, él después de ya de ver las cosas, ¿no? Cuando Jesús lo llama a ser pescador de hombres, cuando Jesús lo llama a ser discípulo, él no tenía, digamos, una vida todavía por completo moldeado, sino que estaba en un proceso, pero estaba apasionado por la verdad desde el principio. Él era uno de los que querían estar ahí cerca a Jesús, ser un reflejo, y querían ellos conocer cada día de la palabra del Señor. Bendiciones, amados hermanos. En este momento, siguiendo con la exposición, voy a exponer sobre el discípulo amado. En la Biblia encontramos diferentes textos bíblicos quienes nos narran y hablan sobre el discípulo amado, lo que ocupa una parte de su vida. Por ejemplo, en Juan 13:23 encontramos un texto donde dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Acá vemos aquel amor, aquella amistad, aquella confianza que tenía aquel discípulo con Jesús, que aún se reclinaba en el pecho de Jesús, poder estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, en Juan 22 encontramos en donde dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al discípulo a quien amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Acá vemos en donde Simón y el discípulo amado, es decir, Juan, reciben una cruda realidad, una cruda respuesta, donde dicen que el Señor había desaparecido del sepulcro. Entonces, en el versículo más adelante, en el 28, dice: entonces entró también el discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, creyó y dice que porque había visto todo eso, creyó. Entonces, el discípulo amado se dice que era más joven, por eso llegó más rápido a la tumba que Pedro, y pudo contemplar lo que le había dicho María y las otras mujeres. En Juan 19:26 encontramos donde dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Se dice que Juan estuvo al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, que había llegado hasta allí
pues algunos aún dicen que Juan había entrado juntos con Jesús al tribunal de Caifás, sumo sacerdote, la noche que fue arrestado, mientras que Pedro miraba de lejos. Algunos sostienen esa idea, ese pensamiento que Juan, el discípulo amado, pudo entrar adentro a mirar qué es lo que pasaba en el tribunal. Asimismo, tan solo Juan o tan solo el discípulo amado fue el privilegiado de llevar físicamente a María, su madre de Jesús, y cuidarla como su propia madre, honrarla, servirla en persona, así como cuando Jesús estuvo en la cruz murmuró diciendo: mujer, he aquí tu hijo y he aquí tu madre. Una frase que hace mención que Jesús le encomienda a Juan, al discípulo amado, su mamá. Es decir, tenía una confianza en aquel discípulo por el cual le hace esta petición y este encargo. Asimismo, en los versículos más adelante, Juan 21:7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Acá vemos esto sucede en una de las la tercera aparición de Jesús a Pedro y a los demás discípulos en el mar cuando ellos estaban pescando. Entonces dice que reconoció Juan, el discípulo amado, a Jesús y dijo: es el Señor. Entonces Pedro no esperó nada más que aventarse al mar y llegar más pronto hacia Jesús. Asimismo, en un versículo más adelante, cuando ya estaban reunidos, Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Y Pedro, volviendo, dice, que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, y el que a la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús, y había dicho: Señor, es el que te va a entregar. Acá vemos que Pedro ve a aquel discípulo y se acuerda de él y dice: Señor, ¿y qué será de aquel discípulo a quien tú amas? Entonces Jesús le dice: y si yo quiera que aún viva hasta que yo vuelva. Muchos han sostenido ese pensamiento que Jesús dijo que Juan no moriría, pero sin embargo no fue así, sino que era unas palabras que Juan sería el que escribiría y el que daría testimonio hoy en día sobre las cosas que acontecerían, sobre las cosas venideras. Cuán privilegio tuvo Juan de poder ver y hacer esas cosas para que hoy en día nosotros podamos conocer mediante ellos. Así como también Jesús amó a aquel discípulo, como también amó a Lázaro, dice la Biblia, así también Él nos ama hoy en día a nosotros, y solamente que nosotros corramos hacia Él y a sus brazos, que Él está con los brazos abiertos para acobijarnos y para sostenernos y cuidarnos. Profesor y compañeros presentes, continúo con la exposición sobre Juan y la primera comunidad cristiana. Luego de la Pascua de Resurrección y de la Ascensión de Jesucristo, el libro de los Hechos de los Apóstoles registra a Juan como el segundo apóstol, después de Pedro, en espera del Pentecostés juntos con otros. Mientras que al momento de la elección de los 12, los evangelios de Mateo y Lucas citaban a Juan el apóstol en el cuarto lugar, de Mateo 10:2 y Lucas 6:14. El evangelio de Marcos lo refiere en el tercer lugar, Marcos 3:16-17. Posteriormente Lucas lo llega a colocar en su evangelio en el segundo lugar, en Lucas 8:5 y Lucas 9:28, pueden ver, desplazando en el orden incluso a su hermano mayor, que es Santiago. Más aún, inmediatamente antes del Pentecostés, los hechos de los apóstoles lo sitúan también en el segundo lugar después de Pedro. Esto parece poner de manifiesto el reconocimiento de Juan el apóstol, y ya había ganado para entonces dentro de la primera comunidad cristiana.
En Hechos 1, 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón, el celote, Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con el mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres de María y la madre de Jesús y sus hermanos. Ellos estaban ahí esperando esa promesa que el Señor ha dado, ¿no? Entonces, el trabajo apostólico junto a Simón Pedro parece intensificarse desde entonces, pues Juan aparece acompañado en varios pasajes de los apóstoles. El pasaje que narra la curación del tullido de nacimiento, el discurso de Pedro al pueblo, la comparencia de Pedro y Juan ante el gran Sanedrín y el asombro del Tribunal Supremo de Israel ante estos dos apóstoles, constituyendo uno de los pasajes más emblemáticos del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 3 del 1 al 4 al 22. En este pasaje podemos ver la oración final del pasaje de los Hechos de los Apóstoles puesta en los labios de Pedro y de Juan. Vemos, dice: no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, en Hechos 4:20. Ellos estaban con ese fuego, con esa unción, con esa bendición, con ese espíritu de predicar su palabra, de hablar. Dice también: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocamos nuestras manos acerca de la palabra viva, y lo que hemos visto y oído, os los anunciamos. Al justaponer el pasaje de Lucas 9:54, señalando más arriba, en el que Juan y Santiago ofrecen hacer bajar fuego del cielo para consumir a un pueblo samaritano, con el pasaje de Hechos 8, 14, 15 y el 25, también escrito por Lucas, en el que Juan proclama la buena noticia a los samaritanos. En ese entonces Juan estaba lleno de ese poder, de esa unción, hablando de Cristo, en la iglesia primitiva. Dice Alan Culpeper, sugiere que Lucas estaría indicando un cambio marcando en el temperamento de Juan. Según las escrituras, el apóstol ya no busca hacer bajar fuego sobre los cismáticos samaritanos, sino que ora para que reciban el Espíritu de Dios, tal como lo señalaba Hechos 8, 15 y 12. La iglesia primitiva se caracterizaba por lo que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. De algún modo, aquí se intuye la idea del discípulo como los testigos del testigo de los apóstoles. Se caracteriza a la comunión que ellos tenían, a esa unidad. Se refiere a la entrega de los bienes a la comunidad como expresión y refuerzo de la oración del corazón, a la fracción de pan y a las oraciones. Esto se caracterizaba la iglesia primitiva. Entonces ahí donde que Juan, el apóstol Juan, hacía bastante su trabajo y su labor como apóstol. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre Juan en Éfeso. Nos dice que Éfeso era una ciudad portuaria, orgullosa, rica y activa. Asimismo, era un importante centro comercial, político y religioso. Fue famosa por el templo a Diana, esto lo encontramos en Hechos 19, y por un teatro que acomodaba 50.000 personas. Había un estadio para carreras, donde a veces se realizaban encuentros entre hombres y bestias. Eso lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 13 al 32, donde el apóstol Pablo nos dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Bien, ahora vamos a hablar sobre la fundación de la iglesia en Éfeso. Dice que fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años. Nos encontramos en Hechos 19, del 8 al 10.
Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo, en 1 Timoteo 1:3. También estuvieron Aquila, Priscila y Apolos. Eso lo encontramos en Hechos 18, 24 al 26. Una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otro por medio del apóstol Juan. La tradición dice que Juan vivió allí desde el año 70 hasta el fin del primer siglo. Éfeso era el centro de sus actividades pastorales durante los 30 años, teniendo contacto con las iglesias de la zona, incluyendo las mencionadas en Apocalipsis. La iglesia en Éfeso ejercía gran influencia en la iglesia de su zona. Es lógico pensar en las 7 iglesias de Asia, pero esta metrópoli, una vez poderosa, es hoy un montón de ruinas que solo sirven para la distracción de los turistas. Juan se desempeñó como pastor de la iglesia en Éfeso. Ahora vamos a hablar sobre su contexto histórico y cultural. Nos dice que en el mundo greco-romano de final del siglo I de nuestra era, se hallaba en un estado de fermentación cultural, filosófica y religiosa. El sincretismo religioso y el inclusivismo eran las consignas de la época. En ninguna parte era más evidente esa situación que en la provincia romana de Asia, situada en la parte occidental de Asia Menor, la Turquía moderna. La región forma una franja de tierra entre los continentes de Europa y Asia, a través de la cual fluían las olas de invasión y migración. Como resultado, el lugar era un crisol de ideas, filosofías y religiones. El culto imperial de adoración al emperador estaba generalizado. La región también era el centro de adoración de innumerables dioses falsos, entre ellos Asclepio, Atenea, Zeus, Dionisio, quien era Baco, Cibeles, Apolo y Artemisa, cuyo magnífico templo en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de las tinieblas y la superstición del paganismo, la iglesia cristiana fue un faro de esperanza que hacía brillar la luz de la verdad. Pero la iglesia en Asia no existió aislada de la cultura circundante. La gran abundancia de ideologías conflictivas representaba inevitablemente una amenaza tanto a nivel externo de parte de falsas religiones como a nivel interno de parte de falsos maestros. Encontramos en Hechos 20-29, donde habla de lobos rapaces y sus seguidores, en 2 Corintios 11-29 y Gálatas 2-4, que se infiltraban en las iglesias. La presión ya había comenzado a hacer mella en las iglesias en Asia. Algunos se habían dividido y habían salido de ellos los falsos maestros y sus seguidores. Solo 2 de las 7 iglesias en la región de la que habla Apocalipsis 2 y 3 fueron elogiadas por el Señor, es Mirna y Filadelfia. Las otras 5 fueron reprendidas por la mundanalidad y por tolerar falsas doctrinas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Laodicea. Fue en este lugar estratégico donde batallaba contra el gobernador de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se lo encontramos en Efesios 6:12. Se propagó más agresivamente de lo que Juan, el último apóstol vivo, ministraba. Él había llegado a Asia mucho antes y se había establecido en Éfeso, la capital de la provincia. Aunque Juan ya era un hombre anciano, lo más probable, al menos en sus 80 y tantos años, su edad no había disminuido su celo ardiente por la verdad. Reconociendo los peligros que amenazaban las congregaciones bajo su cuidado, el apóstol tomó su pluma para defender la fe que ha sido una vez dada a los santos. Continuando con la exposición, los escritos de Juan. Los escritos de Juan tenemos el Evangelio según San Juan, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis. El Evangelio de Juan, el autor. Aunque el nombre del autor no aparece en el Evangelio, la tradición de la iglesia primitiva fuerte y consecuentemente lo identificó como el apóstol Juan. El padre de la iglesia primitiva, Ireneo, entre los años 130 y 200 después de Cristo, fue un discípulo de Policarpio. En el año 70 a 160, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Y él testificó en la
autoridad de Policarpio que Juan escribió el Evangelio durante su residencia en Éfeso. Evidencias internas. Él no es mencionado directamente por el nombre en el Evangelio de Juan. El autor prefiere identificarse a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. Juan y Jacobo, su hermano mayor, eran conocidos como los hijos de Zebedeo, y Jesús les dio el nombre de los hijos del trueno. Juan fue un apóstol y uno de los 3 asociados más íntimos de Jesús. La fecha. Juan escribió su evangelio entre los años 80 y 90 después de Cristo, alrededor de 50 años después de que fue testigo del ministerio terrenal de Jesús. Primera de Juan. Primera de Juan se diferencia de otras cartas en que no identifica al autor, no hace mención del remitente ni del destinatario, es indudablemente que se conocían bien. Una evidencia de la autoría de Juan y de los conocidos destinatarios es el testimonio temprano de los padres de la iglesia, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes y su discípulo Dionisio. Por los primeros 4 versículos sabemos que el autor conoció a Cristo y pasó tiempo con él. Esto limita la posibilidad a que surja otro posible autor y coincide con la tradición que le corresponde al apóstol Juan. Evidencias internas. El pensamiento y vocabulario de la carta: permanecer en luz, verbo, vida eterna, quitar los pecados, pasar de muerte a vida, salvador del mundo y otras, coinciden con el 4 evangelio y con las cartas del apóstol Juan. Fecha. Algunos creen que la carta fue escrita en la década de los 60 desde Jerusalén, antes que los romanos destruyesen la ciudad, pero es comúnmente aceptado que se escribió en una fecha posterior, entre los años 90 al 95. Segunda y tercera de Juan. Las grandes similitudes entre primera de Juan y el Evangelio de Juan hablan de un mismo autor. Para estos libros se llega a la misma conclusión cuando se compara primera de Juan y las 2 cartas que siguen. Es de destacar que la iglesia primitiva siempre le adjudicó la autoría de la primera epístola al apóstol Juan. Evidencias internas. En segunda y tercera de Juan el autor se identifica como el anciano, título que conlleva una nota de autoridad. La comparación entre primera de Juan y el 4 evangelio revela numerosas similitudes en la teología, sintaxis y vocabulario. Hay contrastes como vida y muerte, verdad y falsedad, luz y oscuridad, hijos de Dios e hijos del diablo, amor y odio. Fecha. La tradición de la iglesia manifiesta que Juan estaba en Éfeso y permaneció entre ellos hasta la época de Trajano. Trajano fue emperador romano del 98 al 117 después de Cristo. Esto indicaría que Juan murió hacia finales del siglo I, lo que fija una fecha límite para sus escritos. Resulta razonable adjudicarles una fecha entre el año 85 y 100 después de Cristo. Apocalipsis. El apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis, se identifica a sí mismo como un nombre relativamente común, Juan. Él menciona su nombre en Apocalipsis capítulo 1:1, 4 y 9 y capítulo 22:8, pero no se identifica a sí mismo como Juan el apóstol específicamente. Él mencionó que fielmente sirvió a Jesús y que había sufrido por el reino de Dios, y el libro parece claro que él era un profeta, pero estos detalles generales no son suficientes para demostrar que el hombre que escribió el libro de Apocalipsis fuese Juan el apóstol, pero tenemos las evidencias internas. Existen muchas similitudes distintivas entre los vocabularios en el libro de Apocalipsis y el vocabulario en otros trabajos de Juan. Solo mencionaremos 2. Primero, en el Nuevo Testamento, la designación de Cristo como el verbo o logos solo se encuentra en Apocalipsis 19:13 y Juan 1:1 y 14. Un lenguaje similar aparece en Primera de Juan 1:1 y segundo, la afirmación de Jesús: el que tiene sed, venga. En Apocalipsis capítulo 22:17 tienen paralelo en el Nuevo Testamento únicamente por su declaración: y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Juan capítulo 7:37. Fecha. La fecha precisa en la que Juan escribió el libro de Apocalipsis no puede ser definida con claridad, pero hay fundamento para pensar que fue escrito durante el reino de Domiciano. Los intérpretes que apoyan este punto de vista sugieren una fecha alrededor del año 95 después de Cristo, cerca del final de la vida de Domiciano, justo antes de que Juan fuera liberado de Patmos. Juan el apóstol
del amor. Pero ¿por qué se le atribuye tan grande título? Vayamos a su historia. Juan fue parte del círculo íntimo de Jesús y tuvo un papel importante en la iglesia primitiva. En sus escritos menciona más de 80 veces la palabra amor, y sus contemporáneos dieron testimonio de que fue un hombre cuyo mensaje apelaba constantemente al amor por el prójimo y era un apasionado por la verdad. Sin embargo, este gran hombre de Dios, comprometido con la verdad y mensajero del amor, no fue siempre así. Tuvo que aprender a equilibrar lo que creía sobre la verdad y cómo aplicarla. En su juventud no era el hombre que observamos en la isla de Patmos, ni aquel pastor de la iglesia de Éfeso y supervisor de las iglesias de Asia Menor, ni mucho menos considerado el apóstol del amor. La descripción de las características del joven discípulo en los evangelios es sorprendente. Las pocas veces que interviene se le ve junto a su hermano Jacobo, comportándose como intolerante, violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. Juan muestra estas malas cualidades varias veces, como cuando deseó consumir con fuego del cielo a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús cuando se dirigía a Jerusalén, o cuando trató de hacer tráfico de influencias al enviar a su madre a pedirle al Señor posiciones privilegiadas. En otro relato, Juan le confiesa a Jesús que había visto a uno ministrando en su nombre y se le prohibió, mostrando una actitud sectaria. Juan era un apasionado por la verdad desde el principio. Quizá querer estar cerca del corazón de Jesús sea un reflejo de su deseo por conocer cada palabra que salía del Maestro, pero su mayor fortaleza le había llevado al fracaso. Por ello, se le ve siendo intolerante y juicioso. Su problema era la falta de equilibrio, que lo causó muchos problemas. Era una grieta definitivamente en su carácter que debía de ser transformado. En ese estado de carácter fallido, Juan estuvo con el Maestro por 3 años. Durante ese periodo, Cristo trabajó su carácter. La exposición de Juan al Evangelio surtió el efecto preciso. Fue santificado no solo al conocer el mensaje del Evangelio, sino al verlo en persona. Su vida cambió. Ese corazón ambicioso y egoísta e impaciente y desequilibrado fue transformado por aquel cuya sangre fue derramada en la cruz ante los ojos del mismo discípulo. Finalmente Juan logró el equilibrio. Su segunda carta de segunda de Juan nos da un vistazo de su aprendizaje e invita a sus lectores a practicar el verdadero amor. Es así que Juan, el candidato menos improbable en sus comienzos de ser llamado el apóstol del amor, termina su carrera con aquel gran reconocimiento. Buenas noches, queridos hermanos. Continuando con la biografía de el apóstol Juan, ahora veamos en la parte que Juan fue perseguido. Como introducción, en Hechos y en el resto de las epístolas podemos ver que el apóstol Juan siempre estaba con Pedro y tenía cierta jerarquía dentro de la iglesia primitiva. Lo podemos ver en Hechos 1:13, contado entre los 12, en Hechos 3:1, 4 al 31, donde no solo fueron al templo a orar, sino que hicieron campaña evangelística y fueron perseguidos por ello. El cristianismo estaba siendo duramente perseguido a finales del primer siglo. Cuando Juan escribió Apocalipsis, las iglesias sufrían la persecución del Imperio Romano, quien consideraba al cristianismo como una depravada y extravagante superstición que se extendía con fuerza por todo el imperio. Además, consideraban a los cristianos como rebeldes por su negativa a reconocer al César como su autoridad suprema y por no ofrecerle la adoración obligatoria. Tampoco los cristianos no adoraban a ninguno de los dioses del panteón romano y de hecho rechazaban toda forma de idolatría. En bastantes ocasiones esta actitud les causó el odio de aquellos que vivían de otras religiones, porque vieron peligrar sus negocios al descender la venta de animales para los sacrificios o de los ídolos que los artesanos hacían para el culto y adoración de sus dioses. Además, los cristianos no participaban en las festividades paganas y condenaban los actos inmorales que en ellos se realizaban. A nivel social, enseñaban que todos los hombres eran iguales ante Dios, lo que en ocasiones hizo temer a los romanos que esa actitud
pudiera dar lugar a una rebelión de esclavos en el imperio. Y si todo esto no fuera suficiente, había que añadir un sinfín de falsos rumores que circulaban en aquellos días sobre sus prácticas, entre las que se incluían acusaciones de canibalismo, incesto y otras perversiones sexuales. Todo esto despertó el odio de muchas personas y especialmente de las autoridades romanas contra la Iglesia de Cristo. Por otro lado, aunque en un principio el cristianismo fue asociado con el judaísmo y gozó de los mismos privilegios que éste tenía como religión lícita, muy pronto la constante oposición de los judíos contra los predicadores cristianos dio lugar a que las autoridades romanas identificaran al cristianismo como una religión distinta, lo que le llevó a perder las libertades que habían heredado del judaísmo. A partir de entonces fueron obligados a dar culto al César, algo a lo que se oponían y por lo tanto llegaron a ser duramente perseguidos. Con el emperador Nerón comenzaron las primeras persecuciones oficiales contra el cristianismo en Roma. Los siguientes emperadores extendieron esta persecución por todo el imperio. Al acabar el primer siglo, muchos cristianos habían sido muertos, y de los apóstoles del Señor ya solo quedaba con vida Juan. La disposición de Juan para servir a los demás y sufrir por la causa del Evangelio debió haberle permitido llevar su encarcelamiento final en Patmos, donde según fuentes históricas confiables vivía en una cueva, aislado de aquellos que amaba, y fue tratado con crueldad y oprobio. Al inicio del libro de Apocalipsis, Juan se refirió a sí mismo como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Lo podemos ver esto en Apocalipsis 1:9. Él había aprendido a mirar más allá de sus padecimientos terrenales a la gloria celestial, que espera a todos los que pacientemente soportan. En la tribulación, aquí dice que es copartícipe en la tribulación, que las 7 iglesias de Asia a las que se va a dirigir estaban sufriendo. Esta tribulación no se refiere a la gran tribulación que precederá a la venida en gloria del Señor, sino que tiene que ver con los sufrimientos y dificultades que todos los creyentes experimentan en alguna medida en la vida cristiana, y que aquellos cristianos en Asia estaban sufriendo de manera especial a manos del Imperio Romano. Como acabamos de ver, Juan era copartícipe con sus hermanos en la tribulación. En su caso estaba sufriendo una severa persecución por la causa de Cristo, habiendo sido desterrado a la isla de Patmos junto con otros delincuentes. Por lo tanto, cuando Juan animaba a sus hermanos de las iglesias de Asia que estaban sufriendo para que se mantuviesen firmes, no lo hacía desde una posición cómoda y segura, sino que estaba implicado en la misma lucha y corría la misma suerte que ellos. Entonces, concluyendo, como cristianos somos tentados constantemente a intentar escapar del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, pero hemos de aprender que si queremos ser fieles a Cristo, en alguna medida tendremos que sufrir en esta época en que el mundo lo rechaza. El sufrimiento y el reino son partes inseparables de nuestra herencia en Cristo. El Señor nos exhorta aquí a que tengamos el mismo tipo de paciencia mientras sufrimos tribulación en este mundo, porque nosotros también seremos vindicados en su venida. Gracias. Dios le bendiga, Pastor Barahona. Bendiciones para todos mis compañeros. Soy del grupo 5 y me ha tocado exponer acerca de Juan en la isla de Patmos. Es un tema muy precioso. La isla de Patmos es el lugar de la revelación de Jesucristo a Juan. Fue el lugar del cautiverio del apóstol que estuvo con Jesús desde el principio de su ministerio y junto a él en la Santa Cena. Fue el discípulo amado. Hemos puesto nosotros una breve historia
de Patmos y la vida de Juan. 1. Patmos es una de las 12 islas del mar Egeo, conocidas como el Dodecaneso. 2. Patmos fue un lugar de culto pagano griego y romano, convertida por los romanos en una isla de prisión y de destierro. La isla de Patmos, con su puerto natural protegido, era un puerto estratégico que se encontraba en la línea marítima que tenía Roma en Éfeso. En la isla de Patmos había por lo menos 3 templos paganos. Uno de los templos estaba dedicado a Diana, la diosa de la cacería. El templo principal de Diana se encontraba en Éfeso y era conocida como uno de los 7 maravillas del mundo antiguo. La isla de Patmos es un lugar de olvido, donde todos los que entran pierden toda esperanza de salir. Domiciano se había proclamado Señor y Dios y exigía ser adorado. En el año 89 se construyó un templo dedicado a la adoración de Domiciano en Éfeso. La gente de Éfeso era obligada a adorar y hacer sacrificios al emperador. Estas prácticas fueron combatidas por Juan. Probablemente Juan fue exiliado a la isla de Patmos por oponerse a la idolatría y al emperador. Es muy importante tener en cuenta la condición del apóstol. Cuando él tiene esta experiencia con Dios, era un anciano, tenía aproximadamente 90 años de edad cuando recibe esta revelación. Por su avanzada edad, seguramente Juan esperaba partir al cielo, ir a Dios, pero es Dios quien viene a él cuando nosotros creemos que todo va a terminar para Dios, apenas está comenzando. Es allí, en la isla de Patmos, donde Dios cuida de su siervo y lo visita trayendo la más grande revelación que Juan había tenido, no solo para él, sino para toda la humanidad, y es el libro del Apocalipsis. Hay muchas opiniones diferentes en cuanto a la duración del exilio de Juan en Patmos. Lo más probable es que no haya durado más de 18 meses. Después de la muerte de Domiciano, el apóstol Juan regresó a Éfeso durante el reinado de Nerva. Juan murió en Éfeso a una edad avanzada durante el reinado de Trajano en el año 98 y 117 después de Cristo. Juan fue el único de los 12 apóstoles que murió de muerte natural aproximadamente 96 años en la iglesia de Éfeso. Hasta aquí es mi parte. Doy parte en esta oportunidad a mi compañero. Señor los bendiga. Bendiciones. Continuando con la exposición, hablaré pues el episodio de la muerte del apóstol Juan. En primer lugar, el privilegio del apóstol. Juan fue el único de los apóstoles que no experimentó la muerte por martirio, sino que murió de avanzada edad por causas naturales, tal como el Señor lo había anunciado. Se cuenta que ya siendo anciano y sin capacidad para moverse por sí mismo, mantenía en sus labios el mensaje: amémonos unos a otros. Y cuando le preguntaban por qué repetía lo mismo, respondía que eso era suficiente para cumplir con el mandato del Señor. En segundo lugar, se ha oído mucho que el apóstol Juan se le metió en aceite hirviendo y sobrevivió. Causó gran impresión y asombro a las personas de esa época que presenciaron el acto.
Esperaban que una vez que el apóstol fuera introducido a la caldera de aceite hirviendo, expirara, así poder librarse de oír el evangelio que proclamaba. Sin embargo, Dios obró a favor de Juan y salió ileso de aquella caldera hirviendo. Después de lo sucedido, al ver que fue un fracaso lo de la caldera, lo sentenciaron en una cárcel en la isla de Patmos, donde seguramente no podía seguir proclamando el evangelio. Esta historia origina con Tertuliano, la buena vejez de Juan. La tradición más fuerte es de Polícrates, obispo de Éfeso, quien dice que Juan durmió siendo ya muy anciano en Éfeso. Por su lado, Jerónimo, el autor de la Vulgata, también dice que Juan tenía que ser cargado a la reunión por su avanzada edad. Esta historia es secundada por Irineo, quien dice que Juan vivió hasta el tiempo del emperador Trajano. En cuarto lugar, la fecha aproximadamente del fallecimiento del apóstol fue en el año 101 después de Cristo, al tercer año del gobierno del emperador Trajano en Éfeso, Turquía. En conclusión, la vida del apóstol nos muestra cómo Dios llama a hombres imperfectos, llenos de debilidades, para capacitarlos y transformarlos con su poder. Juan también muestra cómo es llevar una vida de fidelidad a Dios. Juan cumplió su llamado de alcanzar el mensaje de Cristo a los perdidos. Hasta el último día de su vida se mantuvo fiel al Señor. Que Dios los bendiga.